Continuamos con el capítulo 7, que se llama Los regalos del reino. Toca la sección segunda, la ley del reino. Dice, curar es el único tipo de pensamiento en este mundo que se asemeja al pensamiento de Dios y por razón de los elementos que ambos tienen en común, puede transferirse fácilmente hasta este. Qué bonito. Curar es el único pensamiento de este mundo que se asemeja al pensamiento de Dios. ¿Qué es curar? Es poner cordura en la locura. Por eso es lo más parecido al pensamiento de Dios. Curar aquí. Curar es el único tipo de pensamiento en este mundo que se asemeja al pensamiento de Dios. ¿Se entiende por qué? Porque curar es la consecuencia de perdonar las características de este mundo, con lo cual las cosas dejan de ser crueles y transportar miedo. Curar es el único tipo de pensamiento que se asemeja al pensamiento de Dios y por razón de los elementos que ambos tienen en común, que restablecer la verdad o aproximarse esta restablecer la verdad y la otra es un pensamiento de verdad, puede transferirse fácilmente hasta este. Cuando un hermano se percibe a sí mismo enfermo, se está percibiendo como un ser incompleto y por tanto necesitado. Si tú también lo percibes así, lo estás viendo como si realmente no formara parte del reino y se encontrase separado de él, con lo cual el reino quedaría velado para los dos. Cuando un hermano se percibe a sí mismo enfermo, se está percibiendo como un ser incompleto y por tanto necesitado. La enfermedad es uno de los síntomas con lo cual las personas nos sentimos separados del reino, porque si estamos enfermos no podemos ser el Hijo de Dios. Si el que lo observa lo percibe enfermo también, que es lo que hacemos normalmente, lo que hacemos es velar el reino en él y en nosotros. Esa simpatía de ver a otro enfermo hace que se vele para él el reino y para nosotros también. La enfermedad y la separación no son de Dios, que se quede bien claro. Dios no nos manda enfermedad para que aprendamos. La separación y la enfermedad van juntas, son correlativas o la misma. Dice, la enfermedad y la separación no son de Dios, pero el reino sí. Si enturbias el reino, estarás percibiendo lo que no es de Dios. Si enturbias el reino con enfermedades y con separación, estarás percibiendo lo que no es de Dios, la enfermedad en tu hermano y en ti. Vuelve con esto. Curar es, por consiguiente, corregir la percepción de tu hermano y la tuya, compartiendo con él el Espíritu Santo. Esto es el movimiento de la psicoterapia. Curar es, por consiguiente, corregir la percepción de tu hermano y la tuya, compartiendo con él el Espíritu Santo. Esto sitúa a ambos dentro del reino y restaura la plenitud del mismo en vuestras mentes. Curar restaura el reino en nosotros y la plenitud en nuestras mentes. Lo importante es la psicoterapia. Es también un reflejo de la creación, porque unifica al aumentar e integra al extender. Lo que proyectas o extiendes es real para ti. Habla de las dos cosas, lo que proyectas, que es lo que hace el ego, o lo que extiende, que es lo que hace el espíritu. Son reales para quien lo hace. Esta es una ley inmutable de la mente, tanto en este mundo como en el reino. Esto es, se proyecta en este mundo, se extiende en el reino y es una ley inmutable en los dos. Y ahora continúa diciendo, las leyes deben adaptarse a las circunstancias
si es que han de mantener el orden. La característica más sobresaliente de las leyes de la mente, tal como operan en este mundo, es que al obedecerlas, y yo te aseguro que las tienes que obedecer, las leyes de este mundo, puedes obtener resultados diametralmente opuestos. Esto se debe a que dichas leyes han sido adaptadas a las circunstancias de este mundo, en el que parece posible obtener resultados diametralmente opuestos, porque puedes responder a dos voces que se oponen entre sí. Vamos a volverlo a leer. Las leyes deben adaptarse a las circunstancias y es que deben de mantener el orden. La característica más sobresaliente habla de las leyes de la más sobresaliente de las leyes de la mente, tal como operan en este mundo, es que al obedecerlas, y yo te aseguro que tienes que obedecerlas, puedes obtener resultados diametralmente opuestos dentro de este mundo. Tú obedeces una ley de la mente y puede salirte una cosa de una cara u otra cosa de otra. Y esto se debe a que dichas leyes han sido adaptadas a circunstancias de este mundo, en el que parece posible obtener resultados diametralmente opuestos, puesto que puedes responder a dos voces que se oponen entre sí. La ley que prevalece dentro del reino se adapta fuera de él, a la premisa: crees en lo que proyectas. La primera ley que existió, y como dice aquí que la imaginó Dios, es la ley del reino. Pero esa misma ley prevalece fuera. Crees en lo que proyectas. Esa es la traducción de las leyes del reino al mundo. Esa es la manera en que enseña, porque fuera del reino es esencial aprender. Dicha ley de enseñar implica que aprenderás lo que eres de lo que has proyectado sobre los demás. Fíjate lo que dice. Cuando estamos fuera del reino no sabemos lo que somos y aprenderemos lo que somos en función de lo que proyectamos. Dicha manera de enseñar implica que aprenderás lo que eres de lo que has proyectado sobre los demás y de lo que por lo tanto crees que ellos son. En el reino ni se enseña ni se aprende. Esto es muy importante porque en él no hay creencias. En el reino ni se enseña ni se aprende, porque en él no hay creencias, tan solo hay certeza. He escuchado por ahí a maestros diciendo uno de los disparates más grandes que ha escuchado esta cabeza, y es que Dios se experimenta en nosotros. Es un desconocimiento tan fuerte de lo que es Dios. Dios es certeza. La certeza no se puede experimentar porque no hay nada que no conozca. Esto se puede entender. Lo dice aquí. En el reino ni se enseña ni se aprende porque en él no hay certezas y Dios es el reino. En el reino ni se enseña ni se aprende porque en él no hay creencias, tan solo certeza. Tú puedes experimentar tus creencias, pero la certeza es la certeza. Dios no puede experimentarse, porque experimentarse es querer conocer algo desconocido. Y Dios conoce todo lo que existe, porque si Dios no lo conociera, no existiría. Tampoco es tan complicado. Yo no entiendo cómo se puede ir la cabeza de gente que luego habla bien. En el reino ni se enseña ni se aprende, porque en él no hay creencias, tan solo certeza. Dios y sus hijos, en la certeza de ser, saben que eres lo que extiendes. Esa expresión de la ley no se puede adaptar a nada, porque es la ley de la creación. Y Dios mismo la creó al crear mediante ella. Y sus hijos, que crean de la misma manera que Él, la acatan de buen grado, sabiendo que la expansión del reino depende de ella, tal como de ella dependió su propia creación.
Dios y sus hijos, en la certeza de ser, de conocerse, saben que eres lo que extiendes. Esa expresión de la ley no se puede adaptar a nada, porque es la ley de la creación. Dios mismo la creó mediante la creación de... Dios mismo la creó al crear mediante ella. Y sus hijos, que crean de la misma manera que Él, la acatan de buen grado, sabiendo que la expansión del reino depende de ella, tal como de ella dependió su propia creación. Para que las leyes puedan ser útiles, tienen que comunicarse. Para que las leyes puedan ser útiles, tienen que comunicarse, que ponerse en funcionamiento. Que comunicarse está bien. En efecto, tienen que ser traducidas para aquellos que hablan distintos idiomas. Y está hablando de nosotros, que estamos hablando distinto idioma que en el cielo. No obstante, un buen traductor, si bien tiene que alterar la forma de lo que traduce, jamás altera el significado. Para que las leyes puedan ser útiles, tienen que comunicarse. Para que las leyes del reino podamos utilizarlas aquí, hay que traducirlas a nuestro lenguaje. El curso dice en otra parte que el Espíritu utiliza lo que conocemos para enseñarnos lo que no conocemos. Es lo que hace, traducirlo a formas que nosotros conocemos, las leyes del reino. Y dice, no obstante, un buen traductor, si bien tiene que alterar la forma de lo que traduce, jamás altera el significado. De hecho, su único propósito es cambiar la forma, de modo que la traducción conserve el significado original. Y ahora va. El Espíritu Santo es el traductor de las leyes de Dios para aquellos que no la entienden, para todos nosotros. El Espíritu Santo es el traductor de las leyes de Dios para todos nosotros aquí en el mundo. Tú no podrías hacer eso por tu cuenta, porque una mente en conflicto no puede serle fiel a un solo significado y, por lo tanto, altera el significado para conservar la forma. El propósito del Espíritu Santo al traducir es exactamente el opuesto. Alterar la forma para mantener el resultado. Traduce únicamente para conservar en todos los idiomas y desde cualquier punto de vista el significado original. Por consiguiente, se opone a la idea de que las diferencias en lo relativo a la forma sean significativas, subrayando siempre que esas diferencias no importan. ¿Esto se entiende? Se opone a la idea de que las diferencias en lo relativo a la forma sean significativas, subrayando que esas diferencias no importan. El significado de su mensaje siempre es el mismo. Lo único que importa es el significado. Está diciendo lo mismo que el párrafo anterior. La ley de Dios que rige a la creación no entraña el uso de la verdad para convencer a sus hijos de la verdad. Este párrafo tiene enjundia para entenderlo y tiene una manera de explicarlo un poco que dice que no entraña el uso de la verdad para convencer a sus hijos de la verdad. Vamos a continuar el siguiente párrafo, que si no, no pillamos. Dice, la extensión de la verdad, que es la ley del reino, radica únicamente en el conocimiento de lo que es la verdad. Esta es tu herencia y no tiene que aprenderse en absoluto, pero cuando te desheredaste a ti mismo, te convertiste por necesidad en un alumno. La ley de Dios que rige la creación no entraña el uso de la verdad para convencer a sus hijos de la verdad, porque la verdad son ellos. La extensión de la verdad, que es la ley del reino, radica únicamente en el conocimiento de lo que es la verdad. Tampoco complicado de entender, pero lo dejamos ahí. Rosa María nos decía a nosotros que si una cosa no entendíamos, que no nos preocupáramos, la repetía más adelante de otra manera diferente. Este capítulo 7 es muy intenso en mucha abstracción, en mucha profundidad en los significados.
Dice, nadie pone en duda la relación que existe entre el aprendizaje y la memoria. No la ponemos en duda. La relación que existe entre el aprendizaje y la memoria. Es imposible aprender sin tener memoria. Mas lo que se aprende debe ser consistente para que se pueda recordar. Por eso es por lo que la enseñanza del Espíritu Santo es una lección en cómo recordar. Esto es muy interesante. A mí me sirvió mucho en un momento determinado. Dije anteriormente que el Espíritu Santo enseña a recordar y a olvidar. Pero olvidar sirve únicamente para que tu recordar sea más consistente. Olvidas para poder recordar mejor. Un tiempo que yo, además fue cuando yo empecé a recopilar el diccionario, que se me olvidaban cosas. Los que me conocen por sí no saben que los nombres de las personas se me olvidan de una manera que ya he perdido la cuenta, la vergüenza que me toca pasar. Y yo durante un tiempo, pero vamos, los nombres de las personas y muchas más cosas, que donde guardo algo, tengo que decir a los demás, oye, que guardo esto en tal sitio, porque durante un tiempo para mí guardar algo era perderlo, porque no sabía dónde lo guardaba. Y empecé a preocuparme y encontré esta definición en el curso que me dio Paz. Olvidas para recordar mejor. Olvidas algunas cosas para recordar otras. En realidad, lo que venimos aquí es hacer un desaprendizaje. Tienes que empezar a olvidar cosas aquí para recordar otras. Entonces es muy interesante esto. Dije anteriormente que el Espíritu Santo enseña a recordar y a olvidar las dos cosas. Pero olvidar sirve únicamente para que tu recordar sea más consistente. Olvidas para recordar mejor. No entenderás sus tradiciones, sus traducciones, mientras sigas escuchando dos maneras de interpretarlas. Por lo tanto, tienes que olvidar o renunciar a una para poder entender la otra. Esta es la única manera en que puedes aprender lo que es la consistencia, para que finalmente tú mismo puedas ser consistente. Tienes que olvidar o renunciar a una para entender la otra. Esta es la manera en que puedes aprender lo que es la consistencia. Esto es lo que nos cuesta, olvidar este mundo, soltarlo. Pero mientras no lo soltemos no habrá consistencia en nuestra mente, porque oiremos dos voces. ¿Qué significado puede tener la perfecta consistencia del reino para los que están confundidos? A ver qué dice. ¿Qué significado puede tener la perfecta consistencia del reino para los que están fundidos? Es evidente que la confusión del alumno interfiere en el entendimiento del significado y por lo tanto le impide apreciarlo. En el reino no hay confusión porque solo hay un significado. Este significado procede de Dios y es Dios. Puesto que es también lo que tú eres, es algo que compartes y extiendes, tal como tu Creador lo hiciera. Vamos a repetir porque yo lo leo y para mí es más fácil, pero dice, ¿qué significado puede tener la perfecta consistencia del reino para nosotros? ¿Qué significado puede tener el cielo para nosotros? Dice, es evidente que la confusión del alumno, el que tenemos aquí, interfiere en el entendimiento del significado del reino y por tanto le impide apreciarlo. Lo dice muchas veces, desde aquí con tu mente dividida no puedes comprender lo que hay allá. Sin embargo, en el reino no hay confusión porque solo hay un significado, solo hay una voz. Y el significado procede de Dios y es Dios. Dice, y puesto que es también lo que tú eres, el significado, es algo que compartes y extiendes como tu Creador lo hiciera. Esto no tiene que ser traducido porque se entiende perfectamente, pero sí necesita extensión, porque significa extensión. En el reino, la consistencia del reino no tiene que ser traducida porque está ahí, pero sí necesita extenderse. Porque es extensión, dice, porque significa extensión. La comunicación es perfectamente directa y perfectamente unificada. En el reino es la comunicación. Es completamente libre porque nada discordante puede jamás infiltrarse en ella. Es completamente
libre porque nada discordante puede jamás infiltrarse en ella. En eso está la libertad, en que nada se infiltra en ella, en que nada la desmotiva o la motiva, en que nada le perturba. Es completamente libre porque nada discordante puede infiltrarse jamás en ella. Por eso es por lo que es el reino de Dios. Le pertenece a Él y es, por lo tanto, como Él. Esa es su realidad y no hay nada que pueda afectarla. La ley del reino. ¿Crees en lo que extiendes o en lo que proyectas? La ley del reino se ha traducido al mundo diciendo crees en lo que proyectas y ahora hay que traerla de otra manera, traducida por el propio Espíritu, y cambia solamente la forma, pero no el contenido. Bueno, aquí tenemos la ley del reino. Crees en lo que proyectas y lo que proyectas es lo mismo que tú. Bueno, mañana seguiremos con el siguiente capítulo. Un milagro para todos vosotros en nombre de Jesús.